La primera vez que el doctor Elías Montenegro vio a Lucía Serrano, ella estaba sentada en la sala de espera, sosteniendo una carta médica que temblaba entre sus dedos. No era el temblor del miedo, sino algo más profundo, como si su cuerpo entero hubiese aprendido a despedirse del mundo incluso antes de que alguien le confirmara que su tiempo era limitado. Sus ojos, sin embargo, tenían un brillo que lo desarmó. Un brillo que no pertenecía a una mujer rendida, sino a una que aún quería vivir, aunque fuera por un día más. Aquel día, Elías, acostumbrado a salvar vidas, pero también a perder batallas crueles, sintió algo que nunca había sentido por una paciente. No fue lástima, fue un estremecimiento súbito, casi doloroso, como si hubiera reconocido en ella una historia que su corazón ya sabía que no debía escribir, pero aún así quería hacerlo. Ese impulso lo asustó y lo marcó. Lucía, con apenas 29 años, acababa de recibir un diagnóstico de cáncer en estado terminal. Su pronóstico no era una sentencia inmediata, pero tampoco una promesa, y aún así, ella sonrió cuando él entró en la sala. «Yo sé que no soy un caso fácil, doctor», murmuró, «pero tampoco quiero ser un caso triste». Esa frase, simple y valiente, fue el inicio de todo. Elías intentó mantener a raya cualquier emoción que no fuera profesionalismo. Pero ¿cómo hacerlo cuando cada chequeo se transformaba en una conversación íntima? ¿Cuando cada risa de Lucía apagaba una sombra dentro de él? ¿Cuando cada día que ella seguía viva se convertía en un pequeño milagro que él celebraba en silencio? Lo que ninguno de los dos sabía era que el amor, ese amor prohibido, improbable y condenado por el calendario, estaba creciendo entre diagnósticos, silencios frágiles y sueños que parecían imposibles. Y cuando el resto del mundo esperaba que Lucía se consumiera en despedidas, ella decidió amar. Y Elías, contra toda lógica, la siguió. Lucía no era la típica paciente resignada que aceptaba la enfermedad como un final inevitable. No. Ella era el tipo de mujer que se negaba a entregar su vida a los pronósticos. Había algo en ella que desafiaba la tragedia. Una manera única de observar el mundo, como si cada pequeño detalle tuviera un valor secreto. Las plantas en la ventana del hospital, la música suave en el pasillo, incluso el ruido de los elevadores. Todo se transformaba en motivo para agradecer que todavía permanecía ahí. Elías Montenegro, por su parte, era un médico brillante de 44 años, reconocido por su frialdad metódica y precisión quirúrgica. Su vida había sido construida con disciplina, límites y un compromiso absoluto con su profesión. Había visto demasiadas despedidas, demasiadas lágrimas. Por eso, se prometió nunca involucrarse emocionalmente con ningún paciente. La medicina, para él, era una lucha constante contra lo inevitable, y el inevitable siempre ganaba. Pero Lucía rompió todas sus defensas desde la primera consulta. Ella hablaba de sus miedos sin temor, como quien los acepta pero no se arrodilla ante ellos. Mencionaba lo que soñaba hacer: casarse en la primavera, aprender a tocar piano, escribir un libro de cartas que nadie leería. Y lo decía como si aún tuviera décadas por delante. Su coraje no era ruidoso, sino suave, y ese tipo de valentía siempre fue la que más desarmaba a Elías. A medida que los días avanzaban, su vínculo creció sin que ninguno de los dos lo confesara. Ella encontraba en él una calma que no sabía que necesitaba. Él encontraba en ella una luz que creía perdida. Y así, casi sin notarlo, comenzaron a construir una historia que el mundo jamás entendería. La historia de un médico que no quería amar, y de una mujer que ya no tenía tiempo, pero sí tenía amor. Si esta historia te está tocando el corazón, deja tu like, suscríbete, y cuéntame de qué país y ciudad estás viendo este video. Tu comentario ayuda a que estas historias lleguen a más personas. La mañana en que Lucía regresó al hospital para iniciar su tratamiento, el aire parecía más frío de lo habitual. No era la temperatura, era la anticipación. Cuando entró por las puertas de vidrio, llevaba un abrigo beige demasiado grande para su cuerpo ya adelgazado y un cuaderno bajo el brazo. Elías la vio desde el final del pasillo,
y sintió un pinchazo leve en el pecho. Ese tipo de sensación que uno finge no reconocer. Él respiró hondo, se ajustó la bata y caminó hacia ella como si el simple hecho de acercarse ya fuera un territorio prohibido. «Doctor Montenegro», dijo Lucía al verlo con ese humor suave que usaba para combatir la tensión. «Ya llegué. Aunque parte de mí quería salir corriendo hacia una playa y fingir que no tengo citas médicas». Elías no sonrió, pero sus ojos sí. Con él era así. Las emociones vivían detrás de los gestos. «Me alegra que no hayas corrido», respondió. «Aquí tengo mejores ideas que la playa». «¿Ah, sí?» Ella alzó una ceja. «Sorpréndame». Y él, sin quererlo, ya estaba sorprendiéndose a sí mismo. La condujo a una sala tranquila, lejos del bullicio constante del hospital. Desde ahí se veía un pequeño jardín interior con un árbol de magnolia. Lucía se detuvo frente al cristal, observándolo como si fuera un lujo. «Me gusta este lugar», dijo. «Me hace sentir que todavía puedo respirar hondo sin miedo». Elías la miró un segundo más de lo que debía. «Ese es el objetivo», contestó, manteniendo la voz estable. «En este proceso, cada respiro cuenta». Lucía inclinó la cabeza, analizando sus palabras, y luego sonrió como si hubiera leído entre líneas algo que él no había dicho. Mientras ella se acomodaba para la evaluación inicial, él revisó sus últimos exámenes. Los marcadores tumorales habían aumentado, y aunque él ya esperaba esa progresión, sintió un nudo en la garganta. Él estaba entrenado para enfrentar lo peor sin pestañear, pero con Lucía cada porcentaje, cada cifra, cada pronóstico se volvía personal. Y ese era un terreno peligroso. ¿Son malas noticias?, preguntó ella observando su silencio. Elías cerró la carpeta despacio. «Son noticias que trabajaremos juntas. No estás sola en esto». Ella no sabía cuánta verdad oculta había en esa frase. El primer procedimiento era sencillo, pero implicaba dolor. Lucía apretó los puños cuando la aguja tocó su piel, y Elías, sin pensarlo, puso su mano sobre la de ella. Fue un gesto impulsivo, casi instintivo. Ella lo miró sorprendida, pero no retiró la mano. «Perdón», dijo él en voz baja. «A veces me involucro más de lo necesario. A veces es exactamente lo que se necesita», susurró ella, y la intensidad de su mirada lo desmontó por dentro. El resto del procedimiento se desarrolló en silencio, uno suave, cómodo, como si se hubieran entendido sin explicaciones. Cuando terminó, Lucía respiró profundo. «No fue tan terrible», dijo. «Aunque si sobrevivo a esto, exijo una medalla». «Una medalla puedo darte incluso antes», respondió Elías. «Pero prefiero darte resultados». Ella rió, una risa breve pero luminosa, y él sintió como ese sonido levantaba algo dentro de él que llevaba años dormido. No era profesional que un médico sintiera alivio emocional solo por oír reír a una paciente, pero ahí estaba. Antes de dejar la sala, ella abrió su cuaderno. «¿Puedo mostrarle algo?», preguntó. Elías asintió, sin saber por qué eso le aceleraba el pulso. Dentro del cuaderno, había páginas llenas de frases sueltas, dibujos torpes pero dulces, listas de deseos y pequeñas confesiones que parecían hechas para nadie. Lucía señaló una página titulada «Cosas que aún quiero hacer antes de que el tiempo se canse de mí». Elías tragó seco. Ella leyó en voz alta. Número 3. Enamorarme aunque sea tarde. Guardó el cuaderno sin mirarlo, como si hubiera dicho algo insignificante. Elías sintió cómo el piso parecía moverse bajo sus pies. Intentó mantener la compostura, pero había algo en esa confesión, tan honesta, tan frágil, tan Lucía, que lo descolocó. «Es una lista hermosa», dijo él finalmente. «¿Y usted?», preguntó ella. «¿Tiene alguna lista de cosas pendientes?». Él dudó. No quería revelar nada personal, pero la respuesta salió sola. «Tengo una, pero no la he escrito aún». «Entonces escríbala», respondió ella. «La vida se vuelve más amable cuando uno tiene algo que desear». Al despedirse,
Ella lo miró con una expresión que parecía mezclar esperanza y resignación. Gracias por hoy, doctor. No por el procedimiento, por todo lo demás. Él evitó sostener la mirada demasiado tiempo. Nos vemos mañana. Y quiero que duermas bien. Voy a intentarlo, respondió ella. Aunque dormir no es fácil cuando uno está tratando de seguir vivo con prisa. Esa frase lo acompañó todo el resto del día como una herida silenciosa. Cuando Elías llegó a su oficina y cerró la puerta, por primera vez en muchos años, se permitió apoyar la frente sobre sus manos y respirar con dificultad. Él sabía que estaba cruzando líneas, quizás sin remedio, pero también sabía que Lucía era la única persona que, en medio de la tragedia, lo hacía sentir que aún había partes de él que podían amar. Y aunque no lo admitiera en voz alta, una certeza comenzó a formarse. Protegerla ya no era una obligación médica, era un deseo profundo, visceral, imposible de ignorar. La mañana siguiente, Lucía llegó al hospital con el cabello recogido en una trenza desordenada y un termo de té entre las manos. Parecía agotada, pero aún así llevaba esa determinación suave que la distinguía de todos los demás pacientes. Elías la vio entrar desde su oficina y sintió una mezcla inquietante de alivio y temor. ¿Por qué necesitaba verla para que su día empezara a tener sentido? ¿En qué momento su rutina profesional había cedido espacio a ese deseo silencioso de saber si ella había dormido, si había desayunado, si seguía sonriendo? «Buenos días, doctor», dijo ella arrastrando la O, como si se burlara con cariño de su formalidad constante. «Buenos días, Lucía», respondió él intentando sonar neutral. «Hoy soñé con usted», dijo ella de repente, sin filtro. Elías parpadeó, incapaz de ocultar la sorpresa. «¿Ah, sí? ¿Y qué pasaba en ese sueño?» Lucía inclinó la cabeza hacia un lado, provocadora y dulce a la vez. «Usted hablaba muchísimo. Fue muy raro». El silencio que siguió se rompió con su risa, ligera como un soplo de aire. Elías también sonrió, aunque no del todo. Ella no debía decir esas cosas. Él no debía querer escucharlas. Pero ahí estaban los dos, ignorando las líneas que el mundo esperaba que respetaran. El día estaba destinado a exámenes importantes. Mientras Lucía se cambiaba, Elías revisaba nuevamente la evolución del caso. Nada indicaba una mejora, pero había algo que no aparecía en los gráficos: la voluntad feroz que ella tenía de vivir. Y eso, aunque no curaba el cáncer, cambiaba la forma en que él veía la enfermedad. Cuando ella regresó, con la bata del hospital y esa vulnerabilidad que no le restaba belleza, él la guió hacia la sala. «Hoy será un poco más cansado», advirtió. «Estoy acostumbrada», dijo ella. «La vida siempre me ha pedido un poco más de esfuerzo que a los demás». Durante el primer examen, Lucía mantuvo la mirada fija en el techo. Él observó cómo su respiración se aceleraba. Sabía que ella intentaba mantenerse fuerte, pero también sabía leer los gestos que los pacientes escondían. «Si duele, me dices», murmuró él. «No me gusta preocupar a nadie», respondió ella sin mirarlo. «Pues tendrás que hacer una excepción conmigo». Lucía giró lentamente el rostro hacia él, como si esas palabras hubieran tocado algo que nadie había tocado antes. «Está bien», dijo al fin en voz baja. «Haré una excepción con usted». Cuando los exámenes terminaron, Lucía se recostó unos minutos para recuperar fuerzas. Elías se quedó a su lado revisando notas solo para justificar su presencia. «¿Puedo preguntarle algo, doctor?» «Por supuesto. ¿Usted cree que es posible enamorarse, incluso cuando uno está muriéndose?» Elías sintió que el mundo se detenía. No la miró de inmediato. Sabía que si lo hacía, su rostro lo traicionaría. «Creo», respondió lentamente, «que el amor no pide permiso para llegar, ni siquiera en los peores momentos». Lucía cerró los ojos, como si guardara esa frase en un lugar seguro. Más tarde, mientras caminaban por el pasillo hacia el jardín interior, ella sostenía su cuaderno contra el pecho. «Agregué algo nuevo a mi lista», dijo sin que él preguntara. «¿Puedo saber qué es?»
Número 12. Hacer que alguien serio sonría todos los días. Él frunció suavemente el ceño. ¿Alguien serio? Sí, respondió ella, dándole un golpecito en el brazo. Usted. Elías no supo qué hacer con esa confesión. No era un coqueteo superficial, era la forma en que Lucía amaba el mundo, con verdad. Llegaron al jardín. Era un espacio pequeño, silencioso, donde el aroma de la magnolia llenaba el aire. Lucía se sentó en la banca de madera y él permaneció de pie, como si temiera que sentarse junto a ella significara cruzar una frontera irreversible. ¿Sabe cuál es mi mayor miedo?, preguntó ella de pronto. Dime. Ella tomó aire. No es morir. Es que me recuerden solo por mi enfermedad. Elías se agachó lentamente para quedar a la altura de sus ojos. Yo no te voy a recordar por eso. Ella mordió el labio inferior. ¿Y por qué me recordaría usted, doctor? Él tragó seco. Por tu manera de mirar la vida, incluso cuando duele. Lucía desvió la mirada hacia el árbol, quizás para evitar que él viera que sus ojos se llenaban de lágrimas. A veces pienso que usted es más peligroso que el cáncer, dijo con una risa suave. ¿Y por qué sería eso? Porque me hace sentir cosas que no debería sentir, en el momento en que no debería sentirlas. Elías se levantó lentamente, incapaz de responder. Había una confesión escondida en cada palabra de ella. ¿Sí? Lucía, dijo él con la voz más baja de lo habitual. No quiero lastimarte. Entonces no lo haga, respondió ella. A veces la vida duele menos cuando uno deja que alguien entre. Cuando la tarde cayó, Lucía tuvo un episodio de debilidad que la obligó a sentarse. Elías corrió hacia ella antes de que una enfermera pudiera hacerlo. Sus manos la sostuvieron con una urgencia que él no había mostrado con ningún otro paciente. Estoy bien, jadeó ella. No, no estás, respondió él, con un tono que no conocía en sí mismo. Y no tienes que fingir conmigo. Ella apoyó la cabeza en su hombro, y él se quedó inmóvil, sintiendo su respiración temblorosa contra su cuello. Quería un abrazo, susurró ella, pero me daba vergüenza pedirlo. Elías cerró los ojos. Sabía que ese momento cambiaba todo. Cuando finalmente la acompañó hasta la salida, el sol ya estaba escondiéndose detrás de los edificios. Lucía se dio la vuelta antes de cruzar la puerta. «Doctor». «¿Sí?» «No quiero que usted se aleje de mí». Él no respondió de inmediato. Sabía que no debía prometer nada. Sabía que involucrarse era un riesgo emocional devastador, pero también sabía que ya era demasiado tarde para retroceder. «No voy a alejarme», dijo finalmente. Lucía sonrió con una ternura que parecía un milagro, y él supo, sin admitirlo aún, que ya estaba enamorado. El tercer día de tratamiento llegó con un cielo gris que presagiaba lluvia. Lucía entró al hospital envuelta en una bufanda azul que contrastaba con la palidez de su piel. Elías, que solía mantener una mente rigurosa y compartimentada, se descubrió revisando el reloj cada pocos minutos mientras esperaba que ella apareciera. Cuando la vio acercarse, sintió un alivio que no pertenecía al terreno clínico, sino a un lugar más íntimo, más frágil. Ella lo saludó con un gesto tímido. Él, con un nudo en la garganta que solo ella sabía provocar. «Hoy se ve cansada», dijo Elías, intentando que su voz no revelara preocupación. «No dormí mucho», respondió Lucía. «Estuve pensando». «¿En qué?» Ella dudó un instante antes de responder. «En usted, doctor». Elías sintió que su corazón cometía un pequeño error de ritmo. Podía haber corregido la situación con una frase formal, con un límite claro, pero no lo hizo. Algo en la sinceridad de ella no le permitía esconderse detrás del protocolo. «Yo también pensé en ti», admitió con la voz más baja de lo que pretendía. El comentario quedó flotando entre ellos como algo que ninguno sabía cómo gestionar. Por eso, cuando Elías la acompañó a la sala de oncología, evitó mirarla por demasiado tiempo. Sabía que si sus ojos se encontraban, la distancia profesional desaparecería por completo. «¿Está nervioso hoy?»,
Preguntó Lucía como si ella pudiera leer la inquietud en sus hombros tensos. Un poco, respondió él. ¿Por mí? Elías respiró hondo. Siempre por ti. Lucía no contestó, pero una emoción silenciosa encendió sus mejillas. Cuando comenzó la sesión de tratamiento, Lucía apretó la manta que la cubría. Estaba más débil que los días anteriores. Al notar su incomodidad, Elías se acercó y ajustó la máquina con la delicadeza de quien toca algo amado. Si sientes mareo, me lo dices, dijo él. Prometo decírselo, susurró ella. Prometes mucho, pero cumples poco, bromeó él intentando aligerar el ambiente. ¿Eso cree? Lo sé. Ella bajó la mirada. Voy a intentar cumplir con una promesa más importante. Elías esperó. Lucía levantó los ojos hacia él. No irme de aquí sin decirle la verdad. Terminada la sesión, ella pidió caminar un poco por el pasillo. Elías aceptó acompañarla. Sus pasos eran lentos, casi vacilantes, y él se mantuvo a su lado sin tocarla, aunque las ganas de ofrecerle su brazo eran casi insoportables. No quiero mentirle, doctor, dijo ella de repente. Tengo miedo. Lo sé, pero no es solo por la enfermedad. Él se detuvo. Lucía continuó. Tengo miedo de que esto que siento sea una carga para usted. Elías negó con la cabeza, con una seriedad que dejó sin aire a Lucía. No eres una carga. Nunca podría serlo. El jardín interior estaba mojado por una llovizna reciente. Lucía se sentó en la banca y él permaneció de pie como siempre. Pero esta vez, ella estiró la mano. Siéntese conmigo. Él dudó. 1 segundo. 2. Luego se dejó vencer por esa súplica silenciosa y se sentó a su lado. Lucía miró el árbol de magnolia, sus hojas brillando con gotas de lluvia. ¿Sabe qué descubrí, doctor? ¿Qué cosa? Que uno se enamora exactamente igual, aunque sepa que tiene los días contados. Elías cerró los ojos apenas un instante. Lucía, no me diga que no puede sentir lo mismo, susurró ella. No me lo diga si no es verdad. Elías no respondió de inmediato. Sentía la respiración de ella tan cerca que podía oír el temblor en cada exhalación. Yo... comenzó, pero su voz se quebró. Lucía lo miró fijamente. No me tenga lástima. Nunca te he tenido lástima, respondió él con una intensidad que la hizo contener el aliento. Lo que siento por ti no tiene nada que ver con la enfermedad. Ella no esperaba esa respuesta. Su rostro se abrió en una mezcla de alivio y dolor. Entonces dígamelo. Elías la miró como si estuviera cruzando un puente sin vuelta atrás. Me importas más de lo que debería, admitió finalmente. Lucía bajó la mirada, usando la manga de la bata para secarse una lágrima rebelde. Eso ya lo sabía, dijo, pero necesitaba escucharlo. Elías sintió una oleada de emociones que ni siquiera sabía nombrar. Lucía, estoy tratando de ser fuerte, dijo él. ¿Fuerte para qué? Para no dejar que esto, hizo un gesto entre ellos, te cause dolor. Ella sonrió con tristeza. Doctor, el dolor ya viene incluido. No por usted, por la vida. Yo solo estoy buscando algo bello antes de que termine. La lluvia comenzó a intensificarse, golpeando el techo de vidrio sobre sus cabezas. El aroma a tierra mojada llenó el aire. Lucía respiró hondo. Quiero hacerle una pregunta, dijo ella, con voz baja. Dime, si yo fuera solo una mujer común y usted no fuera mi médico. Elías sintió su pecho tensarse. ¿Me habría amado igual? El silencio que siguió fue tan profundo que incluso la lluvia pareció esperar su respuesta. Elías inclinó la cabeza hacia ella. No sé en qué otra vida podríamos habernos encontrado, dijo. Pero si existiera cualquier mundo donde yo pudiera amarte sin miedo, ahí, Lucía, yo te amaría primero. Lucía cerró los ojos, como si esa confesión hubiera tocado el lugar más íntimo de su alma. Después apoyó la cabeza en su hombro con una confianza que él no intentó detener. Permanecieron así,
escuchando la lluvia caer sobre el jardín, sin preocuparse por las reglas, los límites o los finales que se avecinaban. En ese momento, Elías entendió algo con una claridad dolorosa. Él ya no podía retroceder. Fuera lo que pasaría entre ellos, ya estaba escrito en la forma en que ella lo miraba, y en la forma en que él se había permitido sentir. La tragedia estaba ahí, silenciosa, inevitable, pero también lo estaba el amor. Y los dos, sin quererlo, habían decidido vivirlo hasta donde el tiempo lo permitiera. La semana siguiente comenzó con un cambio silencioso, pero poderoso. Lucía ya no esperaba a Elías sentada en la sala de espera. Ahora él la buscaba apenas llegaba, como si temiera perderla un segundo más del necesario. La rutina médica seguía siendo la misma, pero el aire entre ellos había cambiado. No eran solo médico y paciente, pero tampoco se atrevían a darle nombre a lo que estaban construyendo. Era un territorio nuevo, delicado, donde cada palabra podía significar demasiado. Y a pesar de toda la prudencia, había un brillo distinto en los ojos de ambos cada vez que se encontraban. Ese día Lucía llegó más débil. Sus pasos eran lentos, su respiración más corta. Intentaba disimular, pero Elías lo notó al instante. «¿Qué pasó anoche?», preguntó con voz grave. Lucía levantó una sonrisa suave, casi culpable. «No pude dormir. Terminé escribiendo hasta tarde». «Necesitas descansar, Lucía». «No quiero dormir la vida mientras la tengo», respondió ella. Elías sintió el golpe emocional de esas palabras. «No estás sola», le dijo. «Estoy aquí». Ella lo miró como si esa simple frase fuera la razón por la que había logrado llegar esa mañana. Las pruebas del día eran más exigentes. Cuando Elías entró con los resultados del laboratorio, Lucía dejó de mirar por la ventana y prestó atención a la seriedad que él intentaba ocultar. «Dígame la verdad», pidió ella. Él se sentó a su lado, no frente a ella. «Tu cuerpo está luchando con mucho esfuerzo. La enfermedad avanzó un poco más rápido esta semana». Lucía respiró hondo, sin lágrimas ni desesperación. Solo una aceptación madura, casi serena. «¿Tengo menos tiempo?», preguntó. Elías sintió un dolor punzante. «No voy a hablarte en números. No quiero que vivas mirando un reloj». Ella sonrió débilmente. «Entonces hablemos de cómo vivir mejor lo que queda». Para distraerla, Elías le propuso caminar hasta la terraza del hospital. Era un lugar que pocos pacientes conocían, un pequeño espacio con bancos de madera y plantas resistentes. El viento allí tenía un sonido distinto, más libre, menos hospitalario. Lucía se sostuvo en el brazo de Elías por primera vez sin pedir permiso. «Me estoy mareando un poco», admitió. «Vamos despacio», dijo él, ajustando el paso para acompañarla. Cuando llegaron, ella se dejó caer en un banco y cerró los ojos. «¿Sabe qué siento aquí arriba?». «¿Qué cosa?». «Que todavía hay cosas por las que vale la pena quedarse un poco más». Elías se sentó a su lado, cuidando no acercarse demasiado, aunque cada día se hacía más difícil mantener esa frontera. «Quería preguntarle algo», dijo él. «Dígame, si pudieras tener un día perfecto, un solo día, ¿cómo sería?». Lucía abrió los ojos, sorprendida. «No lo sé», respondió. «Nunca pensé en eso». «Piénsalo ahora. Yo escucharé». Ella inhaló lentamente. «Sería un día donde no tuviera dolor, donde pudiera caminar sin que mi cuerpo me recordara lo que tengo, donde pudiera reír sin que me faltara el aire». «¿Nada más?». Lucía lo miró con una ternura que desarmó su corazón. «¿Y donde usted estuviera?». Elías apartó la mirada, abrumado por una mezcla de culpa y deseo. «No deberíamos», empezó. «Lo sé», interrumpió ella con amabilidad. «Usted es mi médico. Y tú mi paciente. Pero también somos dos personas vivas», añadió ella. «Y yo no quiero irme sin haber vivido algo verdadero, aunque sea por un momento». Elías sintió que las palabras de Lucía eran más fuertes que cualquier argumento ético que pudiera levantar. Ella no estaba pidiendo un romance imposible. Estaba pidiendo verdad, humanidad. Y él sabía que se la debía.
Más tarde, cuando regresaron al interior del hospital, Lucía comenzó a temblar. Elías llamó a una enfermera, pero ella tomó su mano antes de que se alejara. «No me suelte», pidió con voz frágil. Él se quedó, no solo porque debía, sino porque quería. El temor a perderla crecía dentro de él como una sombra espesa. La enfermera ajustó la medicación, pero Lucía no soltó la mano de Elías. «Estoy cansada», susurró. «Lo sé», respondió él con un nudo en la garganta. «Descansa un poco. Yo estoy aquí». Elías permaneció a su lado mientras ella cerraba los ojos, respirando con dificultad. Cuando Lucía despertó media hora después, encontró a Elías aún allí, sentado a su lado. «¿No tenía otros pacientes?», preguntó ella. «Hoy, tú eres la prioridad», confesó él sin darse cuenta. Ella lo miró con una mezcla de tristeza y alegría. «Me está haciendo sentir cosas que me dan miedo, doctor». «A mí también», admitió él bajando la mirada. «¿Y qué vamos a hacer con este miedo?». Elías levantó los ojos. «Enfrentarlo juntos». Ese día, cuando el sol empezaba a esconderse, Elías caminó con ella hasta la salida. Pero esta vez, Lucía se detuvo antes de irse. «Quiero pedirle algo», dijo con voz baja. «Dime». Ella tragó saliva, tímida, casi avergonzada. «Quiero que me acompañe mañana, después del tratamiento. No al jardín, no al pasillo. Afuera». Él frunció el ceño. «¿Afuera del hospital?». «Sí, solo caminar un poco. No me importa a dónde. Solo quiero saber cómo es estar con usted sin batas ni máquinas alrededor». Elías no debería haber dicho que sí, pero lo hizo. «Te acompañaré», respondió él, con una certeza que lo asustó. Lucía se alejó despacio, dándole una última mirada antes de cruzar la puerta. Aquella mirada tenía algo que él nunca había visto en ningún paciente, una mezcla de esperanza y despedida. Cuando ella desapareció en la calle, Elías apoyó una mano en el marco de la puerta, sintiendo que algo irreversible acababa de comenzar. Acompañarla afuera significaba cruzar un límite moral, profesional y emocional, pero también significaba darle a Lucía algo que ella merecía, un momento de vida real. Y por primera vez en años, Elías decidió dejarse guiar no por el protocolo, sino por el corazón. La madrugada cayó sobre Madrid con una suavidad engañosa, como si la ciudad intentara amortiguar el peso de la realidad para quienes aún luchaban por aferrarse a la esperanza. Arturo despertó antes de que la luz apareciera, no por insomnio, sino porque cada día sentía que el tiempo se había convertido en un animal salvaje que lo perseguía incansablemente desde que el nuevo informe médico de Valentina había sido revelado. No había dormido bien desde entonces. Había pasado la noche revisando gráficos, resultados, hipótesis, tratamientos experimentales, todo lo que pudiera estirar aquella historia que, para él, jamás debería terminar. Pero al mismo tiempo, sabía que la medicina estaba llegando a su frontera final. El corazón le dolió al darse cuenta de que, por primera vez, no quería ser médico. Quería ser simplemente un hombre con permiso para salvar a la mujer que amaba. Cuando entró en la habitación de Valentina, la encontró despierta, mirando por la ventana como si buscara algún mensaje secreto en el cielo amaneciendo. Tenía ojeras, pero sonreía. Siempre sonreía cuando él llegaba, como si la presencia de Arturo fuera un pequeño triunfo diario contra la enfermedad. Al verla así, tan luminosa en medio del desgaste, algo dentro de él se quebró. Se acercó sin palabras, le ajustó la manta y tocó su mejilla. Valentina cerró los ojos un instante, disfrutando ese gesto que decía más que cualquier diagnóstico. «Estás preocupado», murmuró ella. Arturo intentó responder con serenidad, pero no tenía fuerzas para fingir. Y ese silencio roto entre ellos fue, paradójicamente, la conversación más honesta que jamás habían tenido. Valentina, con la tranquilidad de quienes ya han hecho las paces con sus temores, tomó la mano de Arturo y la colocó sobre su pecho. «Sigo aquí», dijo con una calma que desarmó al médico, «y quiero estar contigo ahora, no importa cuánto tiempo sea».
Él quiso replicar, decirle que encontraría algo, que lucharía, que no la dejaría ir. Pero las palabras se atragantaron, porque por primera vez, Arturo entendía que las promesas no detienen la vida. Así que en lugar de ofrecer soluciones, se sentó en la cama y la abrazó. Valentina apoyó la cabeza en su hombro escuchando ese corazón que se aceleraba solo por ella. Y Arturo se dio cuenta de que, aunque la medicina no pudiera sanar su cuerpo, su amor aún podía acompañarla con una intensidad que desafiaba lo imposible. Aquel día decidieron escapar del hospital por unas horas. No fue una travesura, sino un acto de resistencia. Arturo consiguió una silla de ruedas, una manta gruesa, un permiso informal y la llevó al jardín del hospital, donde los árboles ya empezaban a perder sus hojas. Valentina extendió los dedos para atraparlas en el aire, como si cada una fuera un momento que no quería dejar caer. Nunca pensé que el otoño pudiera parecer tan hermoso, dijo. Arturo se agachó junto a ella y respondió, no es el otoño, eres tú. Valentina se rió con una dulzura que le aprisionó el corazón. Esa risa, frágil y valiente, era lo más precioso del mundo. Allí, bajo el cielo dorado de Madrid, hablaron de todo lo que nunca habían dicho, de los miedos, de lo que desearían si la vida les hubiera dado otro tiempo, otra suerte, otro comienzo. Valentina confesó que soñaba con viajar a Lisboa, ver el mar desde un mirador y sentir que no existía nada más que el viento. Arturo le prometió que, si los doctores permitían aunque fuera un viaje corto en los próximos días, la llevaría. No era una promesa inocente, era una promesa desesperada, la de un hombre que ya había entendido que el amor no puede curar, pero sí puede regalar momentos que valgan por una vida entera. Aquella tarde, antes de volver a la sala, Valentina pidió algo inesperado. Quiero que duermas aquí esta noche, conmigo. Arturo tardó en responder, y no por duda, sino porque la petición llevaba la carga emocional de un adiós disfrazado. Pero ella no lo pidió con tristeza, lo pidió con la seguridad serena de quien sabe lo que quiere. Él aceptó. Preparó la habitación con la ayuda de una enfermera, apagó las luces y se sentó a su lado. Valentina entrelazó sus dedos con los suyos, como si quisiera asegurarse de que incluso al dormir, él seguiría sosteniéndola. La noche avanzó lentamente. En un momento Valentina despertó, respiración entrecortada, dolor evidente. Arturo reaccionó de inmediato. Ajustó la medicación, revisó signos vitales, hizo lo que su profesión exigía. Pero mientras lo hacía, entendió algo brutalmente claro. La enfermedad estaba ganando terreno. Ella lo miró con una mezcla de disculpa y ternura. No llores, susurró cuando vio la humedad en los ojos de Arturo. Estoy aquí. Él tomó aire, recuperando la compostura, y se obligó a sonreír para ella. Ese instante fue una pintura dolorosamente hermosa. La mujer que se apagaba consolando al hombre que no quería perderla. Al amanecer, Valentina pidió ver el sol. Arturo abrió la ventana y dejó que la luz dorada bañara la habitación. Ella cerró los ojos, como si esa claridad fuera un abrazo. ¿Sabes algo?, dijo con voz suave. No tengo miedo, porque tú me enseñaste que incluso los finales pueden tener belleza. Arturo sintió un nudo en el pecho tan intenso que tuvo que apoyarse en la cama para no perder el equilibrio. Tomó su mano con ambas suyas y la besó con la devoción de alguien que, en otro universo, habría construido una vida entera a su lado. Pero entonces, inesperadamente, Valentina alzó la mirada con un brillo distinto. Aún no terminé, dijo, y con esfuerzo pidió su cuaderno. Allí escribió una sola frase. Deja que mi historia te transforme, no que te destruya. Arturo leyó esas palabras y sintió que algo dentro de él se reordenaba. No era un adiós, era un legado. Una petición para que él siguiera viviendo, aunque su amor se convirtiera en memoria. Ese gesto, simple y devastador, se clavó en su alma con más fuerza que cualquier declaración. Esa mañana, Valentina entró en una fase delicada pero consciente. Arturo no se separó de ella ni un segundo.
Mientras los monitores marcaban un ritmo cada vez más frágil, él mantuvo su mano entre las suyas, susurrándole historias, sueños y recuerdos inventados solo para que ella siguiera escuchando su voz. Y aunque el futuro se aproximaba con un silencio que dolía, Arturo entendió algo definitivo. El amor que nace incluso en el borde de la vida no es un amor trágico. Es un amor inmenso, capaz de iluminar incluso la última sombra. El hospital amaneció con un silencio distinto, un silencio denso, casi palpable, como si las paredes mismas se prepararan para sostener un momento que marcaría a todos los que habían acompañado, aunque fuera de lejos, la historia de Valentina y Arturo. Él había pasado la noche sentado junto a su cama, con la espalda tensa y los ojos cansados, pero sin un solo rastro de sueño. No quería cerrar los ojos. No quería que, en un parpadeo, el destino decidiera arrebatarle a la mujer que había llegado como una paciente y se había convertido en el amor más inesperado de su vida. Respiró hondo, intentando reunir fuerzas para enfrentar lo que sabía que estaba por llegar, pero el aire se le atascó en la garganta. Nada en su preparación médica le había enseñado a lidiar con esto. Cuando Valentina despertó, lo hizo con una suavidad que asustó a Arturo. Sus movimientos eran lentos, medidos, como si cada gesto fuera un esfuerzo. Pero al verlo ahí, firme, inclinado hacia ella, sus labios esbozaron una sonrisa frágil. «Sigues aquí», murmuró. «¿Dónde más podría estar?», respondió Arturo, acariciando su mejilla con la punta de los dedos. Ese gesto simple y tierno contenía toda la intensidad de un hombre que había aprendido a amar cuando ya era demasiado tarde para cambiar el rumbo de la vida. Valentina entrecerró los ojos disfrutando esa caricia como quien guarda un tesoro. «Hoy quiero que no seas mi médico», dijo de pronto. «Hoy quiero que seas solo Arturo». Y él asintió, sabiendo que ese era un privilegio inmenso. Aquella mañana transcurrió con una calma inesperada. Hablaron poco, pero cada palabra era un hilo más en esa red invisible que los unía. Valentina le pidió que le contara cómo imaginaba su vida si se hubieran conocido en otra circunstancia. Arturo, con una voz que a veces se quebraba, describió un pequeño apartamento con balcones llenos de plantas, desayunos en la cocina, viajes improvisados a ciudades pequeñas, noches de risas compartidas. Valentina lo escuchó con la mirada vidriosa. «Qué bonito habría sido», susurró. Él le tomó la mano con más fuerza. «Lo es ahora», respondió, «porque lo estoy viviendo contigo». Y esa respuesta, tan simple y tan verdadera, la hizo cerrar los ojos para contener el temblor que le subía por el pecho. Al mediodía, Valentina pidió algo que Arturo no esperaba. «Quiero ponerme ese vestido azul». Él frunció el ceño, sorprendido. El vestido estaba en su casillero, uno que ella había traído al hospital durante una internación previa, diciendo que representaba quién era antes. Arturo la ayudó con delicadeza, como si cada movimiento fuera sagrado. Cuando terminó, Valentina se miró en el pequeño espejo y sonrió. «Así quiero que me recuerdes», dijo. «Así, completa». Arturo se inclinó y besó su frente. «Voy a recordarte en todas tus formas», murmuró, «incluso las que nunca pudimos vivir juntos». Más tarde, cuando la luz de la tarde comenzó a filtrarse tibia por la ventana, Valentina pidió salir nuevamente al jardín. Era posible, pero arriesgado. Aún así, Arturo organizó todo: monitoreo portátil, cadeira, cobertores. No porque fuera médico, sino porque era el hombre que se negaba a negar un deseo suyo. Cuando llegaron al jardín, el mundo parecía haber detenido el ruido. Unos pocos árboles, un cielo dorado, el aire fresco de Madrid, y ellos dos, respirando una verdad que dolía, pero también iluminaba. Valentina cerró los ojos, disfrutando el viento. «Este es mi lugar favorito del mundo», dijo. Arturo se arrodilló a su lado. «Porque yo estoy aquí», respondió ella antes de que él pudiera decirlo. «Lo sé», dijo él.
Y ojalá pudiera quedarme aquí contigo para siempre. Puedes, respondió ella, apretándole la mano. Solo que no del modo que imaginas. Fue ahí, en ese rincón del hospital, donde Valentina tomó una decisión que llevaba días guardando. Quiero hablar contigo sobre lo que viene, dijo. Arturo sintió un escalofrío. No, respondió automáticamente. No ahora, pero Valentina negó suavemente. Es justamente ahora cuando debemos hablarlo. Sus ojos brillaban con una mezcla de amor y lucidez que lo desarmaron. No quiero que me veas partir como si fuera una tragedia. Quiero que me veas como una historia que te hizo más fuerte, más humano, más tú. Arturo tragó en seco. No sé si puedo. Puedes, insistió ella. Y lo harás, porque tu amor por mí no termina aquí. Solo cambia de forma. Y en esa frase, Valentina dejó expuesta la grandeza de su alma. El regreso a la habitación fue silencioso. Valentina estaba exhausta, pero tranquila. Arturo acomodó todo con manos expertas y un corazón herido. Cuando ella volvió a acostarse, la respiración era lenta, casi imperceptible. Él se sentó a su lado, tomó su mano y la sostuvo contra su pecho. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo en un susurro, que nunca voy a poder explicarte cuánto bien me hiciste. Valentina entreabrió los ojos. No necesitas explicarlo, murmuró. Lo siento. Y Arturo entendió que sí, que ella lo sentía, que lo sabía, que lo había sentido desde la primera vez que él se quedó más tiempo del permitido en su habitación. Las horas siguientes fueron una mezcla de calma y tensión. Valentina entraba y salía de pequeños lapsos de sueño. Arturo le hablaba suavemente, contándole historias inventadas de una vida que jamás vivirían, pero que, de algún modo, los pertenecía. Y en ese estado entre vigilia y despedida, Valentina murmuró algo que quedó grabado en la piel del médico. Gracias por amarme sin miedo. Él bajó la cabeza, apoyándola en la cama, intentando que la emoción no lo desbordara. El miedo nunca fue tan fuerte como tú, respondió, y Valentina sonrió, apenas, pero suficiente. Cuando el reloj marcó un poco después del anochecer, Valentina abrió los ojos con una claridad que no había tenido en todo el día. Miró a Arturo, lo llamó por su nombre, y él se inclinó hacia ella. ¿Qué necesitas?, preguntó él. Solo una cosa, dijo ella con un hilo de voz. Quédate. Arturo asintió, y entonces Valentina pronunció las últimas palabras conscientes de ese día. Prométeme que vas a vivir, incluso cuando yo deje de hacerlo. Arturo no pudo responder con voz, solo apretó su mano con toda la fuerza que le quedaba, como si en ese gesto sellara un compromiso que llevaría para siempre. Esa noche, mientras los monitores marcaban un ritmo cada vez más delicado, Arturo permaneció allí, sin moverse, acompañando cada respiración de Valentina como si fuera un tesoro, y cuando el pulso empezó a debilitarse, él acercó su frente a la de ella. «Estoy aquí», susurró, «no voy a soltarte». Y aunque sabía que el final estaba cerca, entendió algo. El amor que había nacido en aquel hospital no tenía un destino trágico. Su tragedia era el tiempo, su belleza era todo lo demás. El amanecer en Madrid llegó con una claridad fría, como si el sol entendiera que debía iluminar con delicadeza o correría el riesgo de herir. La habitación donde Valentina había pasado sus últimos días permanecía en silencio, impregnada por esa mezcla de calma y ausencia que solo aparece después de un adiós inevitable. Arturo seguía sentado junto a la cama, aún sosteniendo la mano que ya no respondía. No lloraba. Había pasado más allá del llanto. Estaba en ese estado extraño en el que el amor, la pérdida y la gratitud se mezclan en un solo golpe en el pecho. Y mientras ese silencio lo envolvía, entendió algo que Valentina había intentado enseñarle. Ella no se había ido, permanecía en él, en cada decisión que tomaría a partir de ahora, en cada vida que salvaría,
en cada gesto de humanidad que ofreciera. Su historia no terminaba con su último suspiro. Comenzaba en ese instante exacto, en el corazón del hombre que había aprendido a amar tarde, pero profundamente. Días después, Arturo regresó al jardín del hospital. Caminó despacio, con las manos en los bolsillos, buscando el banco donde Valentina había mirado el cielo por última vez. Allí se sentó, dejando que el viento fresco pasara entre las hojas, recordándole que la vida sigue moviéndose incluso cuando uno siente que el mundo debería haberse detenido. Sacó el cuaderno donde ella había escrito aquellas palabras que lo habían marcado para siempre. Deja que mi historia te transforme, no que te destruya. Arturo las leyó una y otra vez, sintiendo cómo, poco a poco, el dolor afilado comenzaba a convertirse en una tristeza más suave, más habitable. No era resignación, era amor maduro, de ese que aprende a honrar en lugar de aferrarse. «Voy a intentar», murmuró, mirando el cielo del mismo modo en que ella lo había hecho. «Por ti. Voy a vivir como mereces que viva». Y en ese momento, por primera vez desde su partida, respiró con un poco más de libertad. Semanas después, Arturo volvió al trabajo. No era el mismo hombre que había llegado al hospital meses atrás. Sus colegas lo notaron, sus pacientes también. Había en él una profundidad nueva, una delicadeza que no se aprende en libros, sino en la cercanía con quienes están a punto de partir. Cada vida que tocaba llevaba la huella invisible de Valentina. Cada palabra de consolo, cada olar paciente, cada decisión carregaba a memoria de ella. Y en las tardes silenciosas, cuando la nostalgia se hacía más fuerte, Arturo volvía a abrir el cuaderno y releía la frase que lo sostenía. No porque necesitara aferrarse al pasado, sino porque había entendido que el amor verdadero no termina. Se transforma en camino, en propósito, en fuerza, y así, con el corazón herido pero vivo, Arturo siguió adelante, llevando consigo la certeza de que Valentina había sido, y siempre sería, la historia más luminosa de su vida.